cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría de verdad que te suscribieras al canal, le des un like y compartas. También quiero invitarte a mi canal Mensaje de tu Ser Interno, que también está en YouTube, y puedes también escuchar algunos mensajitos, algunos análisis, reflexiones de lo que es el amor y el desamor. Son mensajitos que manda el ser interno y estamos aquí para entonces analizarlos y hacer las reflexiones, ¿ok? ¿Te va a gustar? Vamos a ver, mi querido y adorado Aries, qué te podemos decir acá, qué te podemos hablar, cuál es tu energía, de qué vamos a hablar. No hay preguntas, sencillamente lo que vaya hablando nuestro querido tarot bendito. Vamos a ver qué hay para ti entonces. ¿Cuál es tu energía para esta situación que viene? No hay comunicaciones. ¿Qué será lo que pasa? Pero siento que no hay comunicaciones y el juicio te está diciendo, no te preocupes, quédate tranquilo o tranquila. Ya, déjalo así como está. Vamos a ver qué pasa más adelante. Tienes que tener calma, paciencia. Sigue con tu vida, pero sobre la relación o algo que tenga que ver con ella, no hagas nada. Quédate tranquilo y deja que fluya. Vamos a ver qué es lo que por qué te tienes que quedar tranquilo o tranquila. Vamos a ver, solamente te piden es que fluya esta situación o deja fluir. Vamos a ver cuáles son las cartas de los ángeles. Y te dice que lo repienses. Tienes algo que repensar. Aries, hay algo que tienes que repensar acá. ¿Qué será lo que tienes que repensar? Vamos a ver acá esta otra. Mira, hay para ti definitivamente un amor romántico. Este amor romántico puede ser el pasado que pueda volver, el presente donde estés ahorita o un futuro. Esto es independiente también de todo lo que vayamos a hablar acá. Es para aquellas personas que realmente a lo mejor están en pareja ahorita. Y sí que te digo que hay amor romántico, ¿por qué no? Y la situación va a mejorar. Repiensa nuevamente una situación. Hay un amor romántico para ti y la situación va a mejorar. Ok, ya tengo esto por acá. Entonces, vamos a ver ahora cuál es esa energía de esa otra persona. ¿Por qué tú estás así, que estás incomunicado o incomunicada? No estás hablando con esa persona. Cerraron las fronteras, digamos, entre tú y esa persona están ahorita clausuradas. Vamos a ver entonces qué es lo que hay. ¿Cómo se comporta esta otra persona con respecto a esto? Vamos a ver. Justicia divina hay y también está el juicio acá marcándole a esta persona. Pero esta persona sí que le dice el juicio que tiene que salir de donde está e ir por lo suyo. Aquí, mientras a ti te está diciendo el juicio, aquí invertido, que tú tienes que quedarte tranquilo o tranquila, del otro lado le estás diciendo a esta persona que es justo, muy justo, que salga, como quien dice, a buscar, a luchar por lo que quiere. Es hora realmente, porque tú tampoco has terminado de olvidar el pasado. Aries, definitivamente hay que confesarlo. No has terminado de olvidar el pasado y esta persona le está diciendo el juicio, ve y haz lo que tengas que hacer. Si tienes que luchar por algo, lucha. Si de verdad necesitas volver a donde estaba antes, Aries, ve a buscarlo, pero tienes que luchar. Fíjate tú las cartas como hablan. Sí, señor. Bueno, vamos a ver entonces qué cositas me pueden estar diciendo por aquí, qué otra cosa pueden estar pasando por estos lados con respecto a el amor y el desamor. Mira, esta persona definitivamente va a pedir volver, ese juicio ya me lo está hablando. Te pide que reflexiones
no va a querer perderte. Siente que es justo que vuelvan otra vez ustedes y no sabe cómo convencerte esta persona. Déjame decirte también, quizás a lo mejor tú estás muy encasillado. Estás que quitaste, vamos, ¿cómo te digo? Cerraste comunicaciones. Y mira, esta persona dice, vale la pena esperar por Aries. Yo voy a esperar por mi Aries. Quizás esta persona pueda estar pensando también que tú eras su gran amor, su verdadero amor. Y ahora lo lamenta bastante, ¿sabes? No sabe cómo convencerte. Vamos, tiene ideas, pero no termina de ver qué ideas pueden surtir efecto para convencerte. Está muy triste, déjame decirte también por otro lado, pide volver, quiere que reflexiones. Esta persona definitivamente se va a estar montando en su carro del amor y va a querer venir. Y está tomando decisiones. No estoy viendo que ya las tomó, está en proceso de tomar decisiones. No quiere perderte, mi querido Aries, tienes que entenderlo. Esta persona, mira, comienza, su corazón empieza a fluir, mientras que su mente, vamos a decir así, son dos cosas diferentes, por supuesto, la mente y el corazón. Su mente ahorita está en una tristeza, melancolía, sin saber qué puede hacer, está buscando la manera de convencerte, no haya cómo hacerlo. Quizás para muchos de ustedes ya esa persona vino a hablar y le diste un no por respuesta, no te vio convencido o convencida y ahora se siente con un dolor, con una tristeza porque no haya cómo hacerlo. Vino de primera instancia con algún argumento que no te satisfizo, como quien dice. Y entonces esta persona de verdad siente que debe seguir luchando. Va a insistir, no se va a quedar con que un no por respuesta de primera instancia. No, señor, eras su verdadero amor y ahora lo lamenta mucho. Lo lamenta porque te ve muy, pero muy cerrado o cerrada. No ve una respuesta de tu parte. No ve que tú puedas estar interesado o interesada en esa reconciliación o en esa vuelta. Te ve más bien muy, pero muy que cerrado. Cierras comunicaciones. No te importa mucho que esta persona esté viniendo. O por lo menos así lo estás haciendo ver. Pero esta persona, déjame decirte, va a querer luchar, ¿sabes? Va a querer insistir y va a querer luchar y venir nuevamente a donde tú estás. Y está analizando toda esa situación. Va a querer, no quiere decir que ya llegó. Va a querer venir. Su corazón se lo está dictando ya. Y está como en pleno momento de decisión, si se quiere, ¿ok? ¿Qué va a hacer con esa espada bendita que tiene a su lado? ¿Qué va a hacer? Si va a cortar esas ramas que impiden venir a donde tú estás. Entonces, fíjate tú esto. Me parece bastante interesante todo esto. Haciendo un pequeño resumen, mi querido y adorado Aries, veo que las energías tuyas están deambulando. El juicio, por un lado, te dice, cálmate, quédate tranquilo, quédate tranquila. No has olvidado, es cierto, no has olvidado el pasado. Algo que te ha dolido bastante de ese pasado y lo tienes todavía ahí retenido. Sin embargo, tú como que has cerrado la comunicación, como que no quisieras por ahora abrirte a esa posibilidad de ese nuevo, de esa vuelta. Por algo que te pudo haber hecho, lógicamente. Por otro lado, los ángeles te dicen que repienses, sea lo que sea la decisión que sea, la decisión que vayas a tomar para aceptar nuevamente a la persona o no, tienes que repensar. Viene un amor romántico dentro de todo esto. Yo no sé si puede ser un amor romántico de un futuro que tú no sepas todavía, que no conozcas, o de esa persona del pasado que ya viene en otra onda, porque se está dando cuenta o se ha dado cuenta que tú eras su verdadero amor y ahora lo lamenta bastante. Probablemente esta persona va a querer, como quien dice,
convertirse en aquel amor romántico que tú hubieras querido tener. Y también te dicen los ángeles que la situación va a mejorar. Ya te mostré las cartas anteriormente. Por otro lado, esta persona siente que de verdad, o la justicia divina le está diciendo, ya se hizo justicia, ¿verdad? Contigo. Ahora sal a buscar lo que realmente tú quieres para tu vida. Si tú tienes que luchar por esta persona, pues sal a buscarla. No te quedes parado o parada. Puede ser muy tarde si lo haces muy tarde. Son consejos que está dando el tarot. No es que le está dando una orden. Ahora resulta que esta persona de verdad ve y necesita buscar la manera de convencerte. Te pide volver otra vez. Quizás a lo mejor, vuelvo y repito, en algunas ocasiones o en algunos de ustedes ya esta persona ha querido regresar y no le has dejado. Puede ser. Te pide que reflexiones y no acepta de ninguna manera perderte. El carro del amor, el carro de la fluidez está en marcha en su corazón y está en este momento analizando y pensando qué decisión va a tomar. ¿Ok? Vamos a ver ahora cuál es la energía que hay entre ustedes, porque sí que te digo, esta persona como que no quisiera aceptar un no por respuesta, no acepta perderte, ¿sabes? Va a venir a buscarte en varios momentos. Lo va a hacer de una manera en buena onda, por cierto. No va a ser algo así como que juro, ni va a querer irrumpir en tu vida. No, lo va a hacer de una manera muy tranquila, porque sabe realmente lo que pasó y sabe que la justicia actuó y no le queda más de otra que venir en son de paz. Mira, ves, el mundo ya me estoy dando cuenta aquí, mi querido Aries, y no lo niegues, tú también quieres algo que se resuelva. Lo que pasa es que quizás estás dolido o dolida por muchas cosas que hizo esta persona y te cerraste las puertas de primer momento. Quizás tú mandaste por un tubo a esta persona y le dijiste que hasta aquí, y le cerraste automáticamente. Cuando le dijiste hasta aquí, ya no quiero más, por supuesto cerraste esas compuertas. Pero el juicio te está delatando y te está diciendo, tú todavía no has olvidado ese pasado. Tú todavía no has olvidado. O sea, necesitas depura primero. Saca ese reconcomio que tienes primero. Y después de eso, entonces, con cabeza fría, tú analizas qué es lo que vas a hacer. Por eso te dicen los ángeles que repienses, que lo recapitules, que lo repienses. Y a la larga, pareciera ser que las energías, las tuyas más las de esa persona, producen la carta, como que dice, del mundo. Como diciendo, después de tantas penurias, de tantos problemas, de tantas mortificaciones, de tantos impedimentos, por fin podríamos ser felices nuevamente. ¿Te das cuenta? Y ¿sabes qué? Otra cosa que te dicen, te mandan a decir tus guías, que esas últimas palabras solamente van a depender de ustedes, del comportamiento de ustedes, de querer la relación, de apreciarla, de no tirar por la borda con comportamientos que no son los apropiados para una buena relación. Si esto se cuida, esto va a ser un amor de verdad, como quien dice, de otro mundo. Así mismo te lo dicen, porque es la carta del mundo, es lo máximo, es lo maravilloso, es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a decir así, quiere decir esta carta. Bueno, mira, entonces ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Aries. Me encantó definitivamente esta lectura. No sé cómo voy a poner yo esta miniatura, porque de verdad tengo tantas cosas bonitas que decir, pero sí que te digo que esta persona, si me quieres mi opinión muy personal, pareciera que esta persona como que viene con todas las de la ley. Viene de verdad a querer hacer algo por la relación. Sí, señor. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Que te vaya muy, pero muy, pero muy bien. Te quiero mucho.
Cuídate, quiérete y autoestímate. Bye bye.